Buenas noches, maestro. Mi nombre es José Manuel González Soto y yo le platicaré sobre lo que es la evaluación de puestos y estructura salarial. Le daré una pequeña introducción de lo que es evaluación de puestos y estructuras salariales. En este punto veremos las fases que tienen que llevar a cabo para hacer una buena evaluación de puestos, los grupos en los que se divide, las estructuras que debes de llevar para realizar unos salarios, los puntos que debes de tener en cuenta y el material que necesitas. Para empezar, dice que el grado de satisfacción del personal depende de dos variables, que la primera es la consistencia salarial interna, que es la consistencia que tiene el salario o paga que se le da a los trabajadores. No obstante, no debemos olvidar que los trabajadores que tienen a su cargo labores más complejas y exigentes deben de tener remuneraciones mayores que los que realizan labores menos exigentes o de menos peso en la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario pagarle bien a los que son ejecutivos o que están trabajando en finanzas que a las personas que están manejando materia prima o que trabajan o que tienen un peso menor dentro de la empresa. No por eso significa que sean menos importantes, simplemente que hay que darles un poquito más preferencia a los que están enfrente de la empresa que a los que manejan materia prima. De otro lado, la consistencia salarial externa concierne a la relación existente en el nivel de remuneración de otras empresas y la nuestra. Bueno, habiendo visto los conceptos básicos, vamos a entrar al tema. En toda organización se tienen miles de trabajadores que tienen distintas habilidades y capacidades para realizar sus labores, pero cuando hablamos de la evaluación de puestos, no se toman en cuenta las habilidades de las personas. Se tiene que tomar en cuenta las necesidades del puesto a evaluar para poder seleccionar a la persona correcta. Para poder seleccionar de manera correcta el personal que se necesita por un cierto puesto, es necesario dividirlo en grupos ocupacionales. Estos grupos organizacionales están compuestos en tres partes, lo que viene siendo los ejecutivos y profesionistas, los técnicos y administrativos y los operativos. En lo que es la parte de ejecutivos y profesionistas, son puestos que tienen distintas características. Una de ellas es que logran resultados a través de otros, al igual que es necesario tener una educación universitaria com- completa, por cierto, para poder desarrollar el puesto. A este grupo podemos encontrar puestos de jefes de un determinado departamento, servicio de planta, jefe de mantenimiento especializado, todo aquel puesto vaya que necesite una preparación superior. En lo que vamos a hablar los técnicos y administrativos son los puestos que no necesitan estudio superior o, o superior imparcial. Sus requisitos son menos estrictos, como el tener la técnica o superior parcial, como acabo de mencionar. Normalmente son oficionistas, especialistas intermedios o puestos que exigen una educación superior parcial. Normalmente las personas que ocupan esos puestos solo son responsables por su propio trabajo. ¿Qué significa eso? Que ellos nada más trabajan pues, vaya, ¿no? Bajo su responsabilidad. Si piden un informe, pues ellos lo tienen que hacer bajo su responsabilidad y no dependen de nadie más. En los puestos operativos se encuentran responsables inmediatos de las operaciones. ¿Qué quiere decir esto? O sea, todas las personas que sean a cargo de manejar lo que es maquinaria, mantenimiento o todas aquellas tareas que lleven un esfuerzo físico nada más. Dentro de los grupos ocupacionales existen pequeñas categorías que al igualmente dependiendo de su jerarquía ganan más. Pongamos un ejemplo, que en el ejecutivo y profesionales se divide en grupos de 5, técnicos y administrativos en grupo de 3 y operativos en grupo de 4. Por decir, tenemos este grupo de 5. En el grupo uno se le va a pagar más porque tiene más responsabilidades y tiene una mayor jerarquía que los del grupo 5, al igual en los técnicos administrativos, al igual en los operativos. Para diseñar un sistema de evaluación de puestos es necesario ver las tres fases que lo conforman estas. Estas tres fases
es el diseño de manual de evaluación de puestos, el análisis de los puestos y la calificación de los puestos. En la primera fase nos dice que el manual es un instrumento fundamental de cualquier sistema de evaluación de puestos ya que constituye el patrón de medidas de cada uno de los puestos. En este manual veremos los factores que son importantes para la evaluación del puesto. En la fase 2, en el análisis de puesto, se copia la información y los requisitos de los puestos que se deben de tener para poder ocupar este. El análisis de puesto tiene que tener en su contenido las exigencias y responsabilidades del puesto que se requiere ocupar. Los métodos para conseguir la información que se necesita para lo que es los requerimientos de la evaluación del puesto es la observación directa, las entrevistas, encuestas o el método mixto. El método mixto se trata de utilizar dos o más métodos anteriores, como es la observación y las encuestas, o la entrevistas y encuestas, o los tres en un mismo. Y en la fase 3, en la calificación de puestos, nos menciona que se califica en un comité. Un comité es el encargado de hacer las calificaciones del puesto. Nos menciona que en este comité no tiene que haber no menos de 3 personas, ya que si hay 3 personas se puede haber un control de parte de una sola persona, ya sea por la jerarquía o por lo que impone la persona. Son varios factores que conllevan esto. O no más de 5, ya que es complicado trabajar con demasiadas personas. El punto correcto sería 4 o 5 para tener un balance. Los requisitos para formar parte de los comités de evaluación de puestos es tener conocimiento panorámico de los puestos, la capacidad para trabajar en equipo y los ascendientes para sostener sus posiciones. Y empezaremos con la segunda parte, que es la consistencia salarial externa, que es la estructura de remuneración. Aquí pasaremos rápido porque se me acaba el tiempo. Veremos que tiene 4 fases. Se divide en 4 fases, que en la fase 1, que es el diseño de estructura de remuneración, se recoge la información sobre los salarios actuales de la empresa. Con la información del diagrama de expresión se pueden saber los promedios actuales correspondientes de cada categoría. Contando con el diagrama de expresión, se tiene que realizar la determinación de las tendencias en las remuneraciones. Es un trazo representativo o simbólico de las categorías. La tendencia puede variar como en una recta, que esta ya es la fase 2, que es una recta, puede ser una exponencial, logarítmica o potencial. En todos los casos, es necesario identificar la tendencia que mejor representa la distribución de los puntos. En la fase 3, que es la comparación del mercado salarial, dice, la comparación del mercado salarial, se realiza una comparación de los salarios de nuestra empresa con lo que se pagan otras empresas. Aquí se realiza una investigación de un conjunto de empresas para la selección de salario competitivo en el mercado. Bueno, pasando a la fase 3, que es la comparación con el mercado salarial, se realiza una comparación de los salarios de nuestra empresa con lo que se paga en otras empresas. Aquí se realiza una investigación de conjunto de empresas para la elección del salario competitivo en el mercado laboral. En primer término, debemos seleccionar las empresas para seleccionar qué se debe preguntar hacia qué compañía de igual o distinto giro de nuestra empresa podría cambiarse una parte de nuestro personal si se les ofreciera una mejor paga. ¿Cuál de estas empresas tiene una capacidad de pago similar a la nuestra? Estas preguntas no las debemos hacer para saber qué empresas seleccionar o cuáles empresas son las correctas o son las que son un peligro para nosotros y debemos de comparar nuestros salarios para que nuestro personal se quede con nosotros. Dice que se identifican las empresas, no importa cuánta sea, mientras sea una amenaza para nosotros. Una vez ya seleccionadas las organizaciones que participarán en el estudio, se selecciona lo que se llaman puesto anclas, que nos servirá como cimientos para comparar los salarios. En estos puestos anclas, tienen que ser puestos que sean existentes en nuestra empresa, como en la mayor parte de las empresas que serán estudiadas. Para esto se necesita tener 2 requisitos.
en el puesto de ancla. El número uno deben abarcar todas las categorías o niveles de puestos y número dos deben ser definidos y bien conocidos. Después de esto, se convoca a las organizaciones seleccionadas a participar en este ejercicio. La invitación, que es normalmente formal y es de manera recíproco, la información que se otorgue por la empresa serán tratados sobre bajo estricta reserva y la información será entregada a todas las empresas participantes. Otra vía para conseguir es contratar a empresas que se dedican a la recaudación de información periódica regulares de las empresas. Estas empresas se dedican especialmente a conseguir la información sobre los salarios que manejan y todo ese tipo de cosas. Ya para terminar, lo que es la fase 4, que es la formulación de estructuras de remuneración, en esta parte ya se establecen las nuevas remuneraciones de la empresa. Aquí ya tenemos que ver qué valores deben tener los nuevos salarios, al igual que podemos ver los factores que, que son parte de esto, que son los factores de la política empresarial, la capacidad de pago que tiene la empresa y la competitividad de las remuneraciones, o sea, la competitividad que tenga el salario que nosotros damos contra los demás, contra los demás salarios en el mercado. Un extra sobre los temas en el video es la nivelación de los saberes actuales. ¿Qué significa esto? Dentro de las gráficas se dicen que hay individuos subpagados que se les debe de ajustar el salario al menos o al mínimo de la categoría de su puesto dentro de la estructura, al igual que hay individuos que están sobrepagados que se les debe de hacer un reajuste. Con ellos se tiene que tomar medidas extremas o se debe de ser muy cautelosos ya que están ganando muy bien. Por mi parte es todo, maestro. La verdad, este tema a mí se me complicó un poco. No supe bien cómo tratarlo. Las, lo extendí demasiado, pero espero haber abarcado los puntos importantes. Muchas gracias por sus clases, muchas gracias por el conocimiento dado y las herramientas que nos dio. De hecho, a mí esta herramienta que me dio me va a servir en un futuro. Y una disculpa por no utilizar lo que es la herramienta que me dio en el archivo 3.2. No me sirvió mi computadora ni la computadora de un amigo. Tuve que utilizar la herramienta de la evaluación 6.1 que me sirvió mejor y sirvió muy bien. Así que espero que no haya ningún problema. Un saludo cordial y muchas gracias por su tiempo y por su esfuerzo, maestro. Con permiso.